Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más, acostumbrada, ¿verdad? Por nosotros, en esta noche de miércoles un poco lluvioso aquí en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Y bueno, pues en esta noche vamos a estar llevando a cabo hablando acerca de un tema, pues un poquito especial, ¿verdad? Que Dios ha permitido para este día. Hace unos días empecé a meditar con respecto a esto, de lo cual queremos hablar en este día. Pues vamos a estar hablando acerca del movimiento apostólico o profético. Usted sabe de ese movimiento en el cual se maneja acerca de ¿cómo se llama? De los apóstoles, ¿no? El ministerio apostólico y profético. Los apóstoles modernos, ¿verdad? Que son cabezas, son dirigentes de grandes organizaciones, como por ejemplo el apóstol Guillermo Mardonado, Ronnie Chávez, Peter Warner. Hay otro apóstol que es mencionado, ¿verdad? Que es Sergio Enríquez, y bueno, algunos otros que forman parte de este movimiento apostólico y profético. Y bueno, en esta noche le hemos puesto como título a esta reflexión bíblica: si es o no es bíblico este movimiento moderno, ¿verdad? El movimiento apostólico y profético. Pero antes de empezar quisiera poder orar, ¿verdad? Pudiéramos orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta noche permites nuevamente, una vez más, reunirnos a través de este medio, y nos permites transmitir tu palabra, tu enseñanza y el mover de tu Espíritu, la influencia de tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, para compartir con nuestros hermanos, con nuestro pueblo. Te doy gracias, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Y te ruego, Señor, que, Padre, que en esta noche permitas que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Y te ruego especialmente sobre mi vida, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude. Con todo mi corazón te ruego, Padre, que me ayudes, que el Espíritu Santo me ayude a poder hablar y explicar esto de la forma más clara y precisa para la edificación de tus hijos, de tu pueblo. Te damos gracias por lo bueno que eres, porque nunca desamparas a la obra de tus manos y siempre provees de alimento, de pastos, de una palabra edificante para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor es tuyo, Padre. Toda la gloria, todo el honor es también para nuestro Señor Jesucristo y para el Espíritu Santo. Para ti, bendito Dios, quien eres el que nos das, nos formas y nos capacitas para poder compartir tu palabra con sabiduría y con verdad sobre todo. En el nombre maravilloso de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo, perdón, y nos estarán viendo más adelante en esta noche. Hoy vamos a estar hablando acerca del movimiento apostólico y profético, si es bíblico o no. El movimiento que se encuentra encajado, enclavado dentro de algo que se le conoce como la denominación o movimiento carismático neopentecostal, ¿verdad? Y obviamente en este movimiento apostólico y profético es aquel en el cual se dice que las iglesias deben de tener un apóstol como cabeza. Debes tener un apóstol como cabeza, que es el que les dirige, el que recibe una revelación especial de parte de Dios y cosas así que a lo mejor usted ha escuchado, ¿verdad? Y bueno, este ministerio apostólico y profético se dice que pretende emancipar, mejor dicho, no pretende, emancipa el oficio del apóstol y del profeta por encima de los otros tres ministerios mencionados en Efesios 4, versículo 11 y 12, donde dice que el Señor ha establecido a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y bueno, usan una cita bíblica que, dicho sea de antemano, ¿verdad? Ahora sí que de primera mano, es una cita bíblica que usan, sacada un poquito fuera de su contexto, para poder emancipar de esa manera y justificar sus doctrinas, de la preeminencia de estos dos ministerios, ¿verdad? El apóstol y profeta. Y esta cita bíblica es Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, donde dice de la siguiente manera: dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y de aquí es de donde este movimiento apostólico y profético toma esa doctrina, esa enseñanza de que los apóstoles y los profetas modernos dentro de este movimiento son el fundamento de la iglesia, son aquellos que le dan la consolidación, ¿verdad? Que le dan la fortaleza, que le dan la dirección, que son usados, ¿verdad? Como base, ¿verdad? Como fundamento, como base, como cimiento de la iglesia, ¿verdad? Pero esta cita bíblica obviamente la sacan un poco fuera de contexto o le cortan ahí la parte final, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estar analizando, ¿verdad? Y bueno, históricamente se dice que este movimiento surge de algo que se le conoce como la nueva reforma apostólica, ¿sí? Y que se da por ahí aproximadamente de la década de los 90. En la década de los 90 es donde se consolida este movimiento, el movimiento apostólico profético, producto de la reforma apostólica, la nueva reforma apostólica. Y bueno, entre sus precursores, ¿verdad? Entre sus ¿cómo se llama? Proclamadores principales de este movimiento, hay un hombre conocido como Peter Warner, ¿verdad? Que en 1994, primero que nada, le da el nombre de posdenominacionalismo para identificar ese nuevo movimiento, ¿verdad? Y luego este hombre a su vez le da otro, el nombre definitivo con el cual se le conoce hoy como el movimiento apostólico y profético. Y se dice que este movimiento apostólico profético no existe como tal, como una denominación, ¿verdad? Una denominación más como la denominación reformada o denominaciones como bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, ¿verdad? O pentecostales o carismáticos. No existe de tal manera, ¿verdad? Pero este movimiento apostólico profético es algo que se encuentra inmerso dentro de la denominación o la corriente carismática neopentecostal. Usted sabe, la corriente carismática neopentecostal es aquella que predica la metafísica cristianizada, como los decretos, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Las herejías de confesión positiva, negativa, las herejías de guerra espiritual, ¿verdad? Atar y desatar, y algunas otras, ¿verdad? Y bueno, este movimiento es parte o está inmerso dentro de la denominación carismática neopentecostal y en esencia, ¿verdad? En esencia lo que proclama, lo que promulga es la emancipación del ministerio apostólico y del ministerio profético por encima de los demás. Este movimiento también es identificado con algo que se le conoce como la nueva ola del Espíritu Santo o la tercera ola del Espíritu Santo. Y tiene tiene entre su haber, ¿verdad? Su haber doctrinal tiene doctrinas del movimiento. Hay un movimiento que se le conoce como la lluvia tardía, ¿verdad? O el reino aquí y ahora, ¿verdad? La lluvia tardía era un movimiento que predicaba, enseñaba que en esta nueva era, ¿verdad? En el siglo pasado había iniciado una nueva era en la cual el Señor iba a derramar nuevamente un derramamiento, ¿verdad? Válgase la redundancia, válgase la redundancia. Iba a haber un nuevo derramamiento del Espíritu Santo como lo hubo allá en Pentecostés, ¿verdad? Y como lo hubo en el avivamiento de la calle Azusa. Y por eso se le conoce como el movimiento de la lluvia tardía, ¿verdad? Y bueno, se dice que este movimiento de la lluvia tardía y del reino ahora está relacionado con una herejía muy antigua que se le conoce como el dominionismo, ¿verdad? Que es parte de la Iglesia Católica, esta teología. Esta teología del dominionismo tiene que ver con la enseñanza de que la Iglesia debe de gobernar en la política, en la educación, en las artes, en la economía, etcétera, etcétera, para poder establecer el reino de Dios de manera palpable, pero obviamente sin Cristo presente todavía, ¿verdad? O sea, como ellos dicen que están preparando el camino para que entonces venga Jesucristo y establezca su reino. Y bueno, eso son cosas que bíblicamente sabemos que no es así, ¿verdad? Y bueno, los diversos exponentes de la nueva reforma apostólica o del movimiento apostólico profético tienen algunas variaciones en sus doctrinas, ¿verdad? En grado menor, pero lo que ellos promulgan también principalmente es la restauración del denominado ministerio quíntuple, con un énfasis superlativo en los apóstoles. O sea, ellos dicen, entre todas las cosas que usted puede ponerse a leer,
Ellos dicen que durante casi 2000 años el ministerio apostólico y profético estuvo fuera de escena, por decirlo así, estuvo hueco, ¿verdad? Y por lo tanto la iglesia estuvo pues sin cabeza, sin dirección, sin luz, y por lo tanto ha estado perdiendo la batalla contra el pecado y contra el mundo, ¿verdad? La gente no se convierte supuestamente, ¿verdad? Y según ellos, la gente que propone esto dentro del movimiento apostólico profético son los apóstoles y los profetas dentro de su movimiento quienes constituyen el fundamento de la iglesia. O sea, que dan a entender que la iglesia lleva casi 2000 años sin fundamento, sin cabeza, sin forma, sin orden, ¿verdad? Y esto, bueno, pues es según lo que ellos proponen. Y ellos también sostienen que el apóstol y el profeta desempeñan ministerios superiores a los demás ministerios, ¿verdad? Los otros tres ministerios de evangelista, de pastor y de maestro, ¿verdad? Y ellos dicen que para que los otros tres ministerios puedan funcionar y completar la obra de Dios en esta tierra, ¿verdad? En este mundo, necesitan a fuerza depender principalmente, ¿verdad? Como cabezas, como líderes, como punta de lanza, el ministerio apostólico y el ministerio profético, ¿verdad? Y esto obviamente es una doctrina, es un argumento que en vez de apoyar lo que la Biblia nos enseña acerca de los 5 ministerios mencionados en Efesios 4, ¿verdad? Acerca de una interdependencia de unos ministerios con otros, ¿sí? Y que le da un sano equilibrio, ¿verdad? Las funciones ministeriales principales que el Señor estableció. Esto más bien aboga por una desmedida y antiescritural de dependencia de los apóstoles y los profetas, porque ellos dicen, si en una iglesia, en un movimiento no hay apóstol y no hay profeta, entonces la cabeza está acéfala, o sea, está sin cabeza, no tiene patas, no tiene orden, ¿no? Y muchas cosas que ellos mencionan con respecto a la falta de un apóstol, ¿verdad? Ellos dicen, es que toda iglesia debe tener un apóstol, toda denominación, todo movimiento, ¿verdad? Debe tener un apóstol, o sea, como si fuera un gerente general, ¿verdad? Que es el que pone orden, el que establece los ministerios, el que ministra dones, el que ministra la unción, la visión profética, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Esto es lo que cuenta la historia acerca de este movimiento, que los representantes de esta nueva reforma apostólica insisten en que escucha, esto es preocupante, ¿verdad? Insisten en que es necesario sustituir el gobierno pluralista que sostienen la mayoría de las confesiones evangélicas actuales, ¿verdad? Donde obviamente está el ministerio pastoral, está el ministerio evangelístico, ¿verdad? Está el ministerio de maestros y son interdependientes uno de los otros y bueno, funcionan de una manera correcta, ¿verdad? Hola, Víctor, buenas noches, muy buenas noches, Dios te bendiga, saludos a tu familia. También por aquí veo a Betty. Betty, buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. Sí, ellos dicen que hay que sustituir este gobierno pluralista, ¿verdad? O sea, que no solamente está centrado en una sola persona, sino que se debe sustituir para implantar una regencia, o sea, una tutela unipersonal del apóstol. O sea, que todo debe estar sujeto al apóstol y todo debe ser en torno a lo que el apóstol diga, enseñe, predique, ¿verdad? Establezca, para que se predique en las demás iglesias que están bajo su cobertura apostólica, bajo su paternidad, ¿verdad? Se declaran portadores de nuevas revelaciones que supuestamente solamente ellos pueden recibir por su condición de apóstoles y profetas, ¿sí? Y que son indispensables para que todo el cuerpo de Cristo funcione. O sea, y estamos hablando de nuevas revelaciones extrabíblicas o antibíblicas, ¿verdad? Que muchas veces van por encima de lo que dicen las Sagradas Escrituras, se contraponen a las Sagradas Escrituras. Y en ocasiones estos apóstoles hay algo que hacen cada año, las famosas proclamas proféticas, ¿verdad? Donde dicen, por ejemplo, este año va a ser el año de la abundancia, este año va a ser el año de la revelación, este año va a ser el año de la revelación, ¿verdad? Y ponen a esas proclamas proféticas aún por encima de las Sagradas Escrituras y de alguna palabra inspirada verdaderamente por Dios. Escuche, yo no me las doy de profeta, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones Dios me ha hablado, por ejemplo, hace 2-3 años, antes de la pandemia, como un año antes de la pandemia, Dios me había hablado a través de su palabra que iba a ser un tiempo y se avecinaba un tiempo de dificultad, que iba a ser un tiempo difícil, ¿verdad? Y por ese entonces, el que fue el 2020, ¿verdad?
unos meses antes del 2020 Dios habló eso a mi corazón y al poco tiempo salió la famosa proclama profética donde hablaba acerca de un tiempo de restauración, de bendición, ¿verdad? De prosperidad, etcétera, etcétera. Quizás se viene la pandemia, un tiempo de una gran depresión tanto económica, social, muerte, etcétera, etcétera. Obviamente esas famosas proclamas proféticas, usted puede buscarlas, ¿verdad? Proclama profética para el 2020, pues resultaron ser una falsedad, ¿verdad? Una falsa profecía. Pero bueno, ahora, los promotores de este movimiento apostólico profético sostienen que la iglesia debe estar fundamentada, sostenida y liderada por el ministerio apostólico como fundamento, ¿sí?, de orden de gobierno y autoridad eclesiástica y espiritual, y como segundo orden de autoridad y dirección a los profetas de su movimiento como instrumentos de Dios para dar la dirección debida y adecuada por medio de su profecía, ¿verdad? Y bueno, esto sabemos que en la actualidad, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano actual, pues hay un gran abuso acerca de la profecía. Es un grave problema, ¿verdad? En la actualidad se abusa mucho de la supuesta profecía. Y bueno, los principales promotores de este abuso profético son esta gente, ¿verdad? Estos que pertenecen a este movimiento, que dicho sea de paso es antibíblico y es herético. Y bueno, quisiera a continuación compartir algunos de sus principales argumentos, algunas de sus principales ideas, ¿verdad? Que ellos proclaman, que ellos predican, que ellos les enseñan a la gente que se acerca a ellos o que están dentro de su movimiento. Y entre los principales argumentos o ideas, ideologías que proceden de uno de los principales promotores de este movimiento, el famoso doctor Peter Warner, que fue el precursor principal de este movimiento. Él dijo en una ocasión, dijo lo siguiente, dice, para justificar la renovación o la reactivación del ministerio apostólico profético dentro de las iglesias, porque déjeme decir una cosa, durante evidentemente casi 1800 años, 1900 años, el ministerio apostólico profético había sido relegado por los famosos y mal llamados padres de la iglesia a base de una doctrina conocida, falsa también, conocida como cesacionismo. El cesacionismo enseña que los dones del Espíritu Santo, que el ministerio apostólico, el ministerio profético, las revelaciones, las señales, milagros, prodigios, las sanidades por imposición de mano, habían cesado en la era apostólica del primer siglo y con la culminación del canon bíblico. Eso es algo antibíblico y eso lo basan en una escritura que está en 1 de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Donde dice que cuando venga lo perfecto, lo imperfecto, cuando venga el tiempo de la perfección, lo imperfecto, ¿verdad? Como las profecías, la revelación, los dones, etcétera, todo eso desaparecería. Pero es una mala interpretación que voy a explicar más adelante. Bueno, este hombre Peter Warner dijo que por muchos años el ministerio del apóstol había sido ignorado por la iglesia. Actualmente vemos cómo Dios está levantando en el mundo entero una nueva generación de líderes que son reconocidos a ser apóstoles de la iglesia. Esto es lo que en alguna ocasión dijo este hombre. Otro hombre llamado John Edgar, que este hombre actualmente es muy famoso y reconocido dentro de este movimiento apostólico y profético. Entre algunos de sus argumentos y enseñanzas, él dice que el oficio del apóstol ha estado vacante mucho tiempo por causa de la incredulidad y la tradición de la iglesia, pero hoy está siendo suplido por aquellos a quienes el Señor ha escogido, obviamente para ser apóstoles, ¿verdad? Y aquí el oficio del apóstol, el oficio apostólico, según ellos, es una posición de autoridad, obligación o responsabilidad entregada a una persona, la cual debe de cumplir con sus deberes y funciones para ejecutar. No tengo mucho tiempo, ¿verdad?, para explicar acerca de las funciones del oficio apostólico que ellos dicen, pero entre algunas cosas dicen que el oficio apostólico, ¿verdad?, es esta posición de autoridad y la obligación y responsabilidad que tienen, por ejemplo, para convocar al pueblo, para impartir dones, para movilizar, para ordenar, para juzgar, ¿verdad?, para reformar, para edificar, para dar paternidad apostólica, ¿verdad?, para imponer fundamentos. O sea, estos fundamentos tienen que ver con nuevas revelaciones, con nuevas doctrinas que dicho sea de paso, ¿verdad?, el 90-95% son antibíblicas, ¿verdad?, para ser pionero, para legislar, para defender, para supervisar, para invadir nuevos territorios, ¿verdad? Ellos dicen, ahora vamos a invadir, por ejemplo,
aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Córdoba tiene algunas ciudades circunvecinas, ¿verdad? Como Yanga, por ejemplo, o Amatlán, y si el apóstol de X iglesia aquí en la región dice, ahora vamos a invadir el territorio de Amatlán, bueno, pues para allá va su iglesia, ¿verdad? Porque supuestamente tiene esa autoridad de liderazgo, ¿verdad? Y bueno, muchas otras cosas que tienen entre el famoso, que se maneja dentro del famoso oficio apostólico que ellos predican, ¿verdad? Otro hombre conocido, ¿verdad? Como Elias Hong, un apóstol taiwanés, dijo lo siguiente en alguna ocasión, dice, por más de 1000 años después de los apóstoles de la iglesia antigua, Dios no levantó apóstoles, pero ahora a través de Kong Duen Jin, el fundamento de la iglesia fue puesto otra vez más y la completa verdad que estuvo perdida por más de 1000 años ha sido restaurada. O sea, ¿cuál es la completa verdad según ellos? Que hace falta que los apóstoles sean cabezas, porque si una iglesia solamente tiene un pastor está incompleta, está desprotegida, no tiene cobertura ni protección apostólica, por lo tanto les está yendo mal, ¿verdad? Según lo que ellos dicen. El famoso y mal llamado conocido apóstol muy repudiado Guillermo Maldonado, en un libro que se le conoce, que él escribió, que se le conoce como El Ministerio del Apóstol, él menciona algo y dice, hoy a partir de 1990 Dios ha restaurado el ministerio del apóstol, supuestamente él, ¿verdad? Dicho sea de paso, y me voy a adelantar un poquito, ni el ministerio apostólico ni el ministerio profético jamás y nunca dejaron de existir. Siguen vigentes hasta el día de hoy, y si Dios lo permite y me da tiempo, más adelantito, casi al final, voy a explicar un poquito acerca de cómo funciona verdaderamente el ministerio apostólico y el ministerio profético desde el tiempo que el Señor lo estableció hasta la actualidad. Nunca ha dejado de existir. Bueno, y según Guillermo Maldonado, él continúa diciendo, ¿verdad? En su libro, en la parte esa que, bueno, en la parte que corresponde a esto, en el famoso Ministerio del Apóstol, libro de Guillermo Maldonado, él dice lo siguiente: el apóstol es un hombre, él da una definición, ¿no? Guillermo Maldonado dice, el apóstol es un hombre que tiene una relación íntima con su rey, que conoce sus caminos y sus sendas. O sea, aquí cuando dice una relación íntima es como si fuera un ungido especial, ¿verdad? Como alguien que está por encima de todos los demás creyentes. Dice que recibe la revelación directamente del trono de Dios, ¿verdad? Es un hombre con profundo temor de Dios, pero que es líder agresivo y atrevido, perseverante y paciente, que trabaja en equipo y no tiene una agenda personal sino del reino. Todo esto dado por la gracia de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, extender y establecer, y escuche lo que dice, y establecer el reino en la tierra y traer la reforma espiritual. Esta reforma espiritual tiene que ver con nuevas enseñanzas, con nuevas doctrinas, ¿verdad? Hay muchas otras cosas. Reforma espiritual que penetrará en todas las capas de la sociedad. Esto tiene que ver con el dominionismo que mencionaba yo hace rato, ¿verdad? Todas las razas, culturas y lenguas, hasta el último rincón de la tierra, con el fin de preparar el camino de la segunda venida del Hijo de Dios. O sea, la famosa teología o doctrina del dominionismo, o sea, de que la iglesia debe de gobernar primero todas las esferas, comercial, artística, televisión, política, gobierno, etcétera, etcétera, y ya después vendrá Cristo Jesús, y eso no es lo que enseña la Biblia. Y bueno, según Guillermo Maldonado, el apóstol es alguien que está muy por encima de los evangelios. Según él, y toda la gente que es de esta casta apostólica, profética, ¿verdad? Antibíblica, dicen que el apóstol es alguien que está muy por encima de los pastores, los evangelistas y los maestros, porque reciben revelaciones especiales y personales del mismo trono de Dios. Dicho sea de paso, ¿verdad? Son supuestas revelaciones que no están contenidas en la Biblia, ni mucho menos se ajustan al canon bíblico, ¿verdad? Son contrarias, muchas contrarias. Ahorita voy a mencionar algunas supuestas revelaciones que han recibido, que establecen de esta gente como nuevas revelaciones, como nuevos fundamentos o enseñanzas para la iglesia, ¿verdad? Según él, al apóstol perteneciente al ministerio apostólico profético se le ha dado la autoridad de establecer el reino de Dios en la tierra y preparar el camino para la venida de Cristo, supuestamente. Significa que ahora existe un nuevo nivel jerárquico en la iglesia, con la figura del apóstol como máximo líder, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas que dice este hombre dentro de sus famosas enseñanzas apostólicas proféticas, dice lo siguiente, dice, una de las funciones del apóstol es poner en orden el liderazgo, ordenar ministros, designar una cabeza y establecer ministerios. O sea, supuestamente ellos, este orden, esta función,
este, esta, este, eh, esta regulación que debe de haber en las iglesias y en el cuerpo de Cristo, supuestamente estas verdades bíblicas habían estado ausentes, ¿verdad? Habían estado perdidas a lo largo de casi 2000 años, como si la Biblia no nos enseñara cómo se debe de comportar un pastor o un obispo, ¿verdad? Cómo se deben de comportar los diáconos, cómo se deben de comportar los hermanos dentro de la iglesia. Pero bueno, son sus supuestas revelaciones que ellos han tenido, ¿verdad? Quieren, ahora sí que quieren dar a entender que han encontrado el hilo negro. Pero bueno, otra de sus argumentos dice los apóstoles traen transformación a la mente y al corazón de la gente. Dice, es que los apóstoles como innovadores, como vanguardistas traen una transformación, una renovación a la mente y al corazón de la gente. O sea, ellos pretenden usurpar la función y autoridad tanto del Espíritu Santo como de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la que transforma. Por la obra del Espíritu Santo la mente y el corazón de la gente. No son los apóstoles verdaderamente, ni los supuestos apóstoles modernos ni profetas. Hay otro hombre conocido como Ronnie Chávez, un famoso pseudo apóstol, que es el padre espiritual de la muy odiada, ¿verdad? Y repudiada Ana Méndez Ferrell. Es aquella profetisa, ¿verdad? Aquella profeta, la profeta Ana Méndez Ferrell, esa mujer desequilibrada que dice que los billetes, si tú lo te pones aquí en la oreja, te van a estar hablando, ¿verdad? Usted ya se debe acordar a lo mejor de ella, pero Ronnie Chávez, el padre espiritual de la profeta Ana Méndez Ferrell, dice que los apóstoles tienen diversas medidas de unción y brindan cobertura a ministerios e iglesias. O sea, si usted tiene una iglesia, usted es pastor de una iglesita ahí más o menos, ¿verdad? Que no pasa de 40, 50 miembros. Usted está desprotegido, ¿verdad? Está fuera de la cobija de Dios, fuera de la sombrilla de protección del Señor, porque no está bajo la cobertura apostólica, ¿verdad? Entonces, según él y según ellos, dicen que los apóstoles en esa diversidad de medidas de unción le pueden brindar cobertura apostólica a ministros e iglesias, y dice, ellos son padres y traen la paternidad de Dios a la iglesia, o sea, también trae su protección. Esos son sus argumentos de ellos, o algunos, ¿verdad? Y según este hombre, también Ronnie Chávez dice lo siguiente: Dios está estableciendo su gobierno y para ello los apóstoles son imprescindibles, dando a entender que la iglesia ha estado sin cabeza, ha estado desgobernada. O sea, tonterías. Ronnie Chávez también da una serie de definiciones de estos superapóstoles modernos, ¿verdad? Y dice lo siguiente: el apóstol y su unción trae nueva revelación a la iglesia, como en los días primeros, ¿verdad? Supuestamente trae nuevas revelaciones que resultan antibíblicas. Otra cosa que dice, ¿verdad? Dice, los apóstoles son reformadores, ellos traen la reforma apostólica del nuevo milenio o de la nueva era, supuestamente ellos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los apóstoles no fueron reformadores, sino testigos. La Biblia dice que fueron testigos de la vida del Señor, ¿verdad? De su muerte, de su resurrección, de su doctrina. Y ellos no pusieron el fundamento. Bueno, establecieron una enseñanza, una doctrina, pero el fundamento, claramente dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver más adelante, que el fundamento de la doctrina cristiana y del cuerpo de Cristo es precisamente el Señor Jesucristo, ¿sí? Este hombre está hablando, prácticamente y todos estos hombres que son parte del ministerio apostólico profético están predicando un evangelio diferente, un evangelio apócrifo, un evangelio que está bajo maldición, ¿verdad? Y que carece de fundamento bíblico. Y continúa diciendo en su libro Ronnie Chávez, dice que el apóstol y su unción acarrean juicio y la justicia de Dios a la iglesia y a las naciones. Como verdaderos jueces de Dios son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos. Ellos también traen liberación al pueblo de Dios. O sea, en pocas palabras, ellos, según este hombre, ¿verdad? Todos ellos, el apóstol también puede ser un juez. O sea, si él maldice a alguien, queda maldito. Si él bendice a alguien, queda bendito, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que la Biblia nos dice, nos enseña, la palabra de nuestro Dios, que nosotros no fuimos llamados a maldecir, sino a bendecir. Pero bueno, son parte de su ideología. Y con esto atemorizan a su gente, ¿verdad? Para que si te vas de la iglesia, te vas de la congregación, de la cobertura apostólica, vas a quedar desprotegido. Y aparte de eso, el apóstol, el siervo de Dios, te puede maldecir. Y por eso la gente la tiene sobrecogida de miedo, ¿verdad? También otra de las barrabasadas que dicen es
que los apóstoles traen liberación espiritual al pueblo de Dios, ¿verdad? Y mire, hasta donde sabemos por lo que hemos leído la palabra de Dios, bueno, yo por lo menos, y creo que usted también, el único que puede traer salvación o liberación espiritual y protección espiritual al pueblo de Dios es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, dice que el creyente, el que nace de nuevo, es protegido por el Señor y el maligno no puede tocarlo, ¿verdad? Porque el Señor no se lo permite, pero según ellos, los apóstoles son los que traen liberación y protección al pueblo, ¿verdad? También dice, entre sus argumentos, dicen los apóstoles son arquitectos espirituales, son ungidos para supervisar la construcción de Dios, ¿verdad? Otra cosa que dicen ellos, se dice, a ellos se les concierne diseñar, estructurar y formar a la iglesia. Y si una nueva reforma del espíritu les llega, ¿sí? Les toca, ¿verdad? O sea, llega a su mente supuestamente, entonces ellos tienen la obligación de rediseñar y reestructurar la iglesia, o sea, que empieza a funcionar la iglesia de forma diferente. Esto es algo antibíblico, ¿verdad? Porque verdaderamente la escritura nos enseña que ya en el canon bíblico está la forma en la cual la iglesia se debe comportar, cómo debe funcionar, cómo se deben de llevar los ministerios, los oficios dentro de la iglesia, los dones, cómo se deben de ejercer y bueno, todo lo que tiene que ver con la organización del cuerpo de Cristo está ya en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De principio a fin, ahí está, ¿verdad? Ellos, los apóstoles modernos, afirman que el ministerio apostólico profético es el más grande ministerio que Dios pone en la iglesia precisamente para reformar y rediseñar y reestructurar la iglesia, pero eso no es así. La escritura nos enseña que eso no es así. También dice los apóstoles son fundadores, ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Otro argumento que manejan dice lo siguiente, dice los apóstoles establecen fronteras, definen con función y visión hasta dónde penetrará la iglesia en su alcance y evangelización. Es, por ejemplo, si el profeta dice vamos a ir de aquí a 3 colonias, ¿verdad? Vamos a ir evangelizando, si el apóstol dice hasta aquí y aquí nos vamos a quedar por 2, 3 meses, 3 años, etcétera, etcétera. Ahí supuestamente él al tener esa autoridad apostólica de establecer fronteras o de moverlas, él está violando lo que dice la gran comisión en Mateo 28-19, donde dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura por todo el mundo, ¿verdad? No dice ves aquí, ves allá, ¿no? Es más, el Señor Jesús dijo primero me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el Señor nos mandó a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra y no en ningún momento dado establece que los apóstoles deberían de establecer fronteras hasta donde debiera de llegar la iglesia. Esto es una herejía, ¿verdad? Y bueno, tiene muchas falsas enseñanzas. Por ejemplo, entre sus argumentos de ellos dicen es que los apóstoles tienen la autoridad, ¿verdad? La autoridad divina de parte de Dios para establecer doctrina y establecer nuevas revelaciones y nuevas doctrinas. Por ejemplo, hay algunos ¿cómo se llama? Pseudoapóstoles, que en una ocasión uno de ellos dijo lo siguiente: el arrebatamiento como tal, como lo maneja Primera de Tesalonicenses 4, dice el arrebatamiento como tal no existe, es una alegoría. O sea, este hombre dijo, Ronnie Chávez dijo que el arrebatamiento no era algo que iba a ocurrir tal como lo decía la escritura en Primera de Tesalonicenses 4, sino que era una alegoría, que era algo que era una metáfora, ¿verdad? Que iba a haber una renovación, un avivamiento espiritual, ¿verdad? Pero que no iba a ocurrir tal cosa de que los cuerpos de los muertos en Cristo fueran levantados y también juntamente con ellos los cristianos que estuvieran vivos cuando el Señor regresara por ellos, sino que era algo solamente alegórico, ¿verdad? Y supuestamente ellos, como son apóstoles, tienen la autoridad de establecer nuevas doctrinas, y esto son herejías totalmente. Otro falso apóstol conocido como Sergio Enríquez, director de Ministerios Ebenezer, que tiene su base, ¿verdad? Tiene su iglesia principal allá en Guatemala, ¿verdad? En el país de Guatemala. Este hombre, usted puede buscarlo en internet, ¿verdad? Y enseña
que antes de Adán hubo una raza preadámica. Esta es una herejía muy vieja, ¿verdad? Que proviene por ahí del periodo intertestamentario, ¿verdad? Es una herejía que se gestó ahí entre el año 400 y el año 2 antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, hasta el año que el Señor empezó que Juan el Bautista y el Señor empezaron a predicar nuevamente inspirados por Dios. Surgió una herejía conocida como la raza preadámica. La raza preadámica se dice que es una raza que existió antes de Génesis 1, versículo 1. Se le conoce como Génesis 1.0, así se le conoce, ¿verdad? Y que en ese inter entre Génesis 0 y Génesis 1 hubo una raza antes de Adán que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y que por ello la Biblia dice que antes, ¿verdad?, que en el principio la tierra estaba hecha un caos, ¿verdad? Estaba todo revuelto, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se empezó a mover sobre las aguas y puso orden. Y ellos dicen que antes de que viniera ese caos existió esta raza preadámica de seres humanos que se rebelaban contra el Señor. Entonces el Señor se enojó contra ellos, trajo un juicio, trajo un cataclismo en el cual desaparecieron sus cuerpos y sus espíritus se quedaron vagando en el mundo. Y en esta teología de la raza preadámica surge otra doctrina que va de la mano con esto, que se le conoce como la doctrina de los espíritus descarnados, que son producto de la raza preadámica que fue juzgada por Dios de manera intempestiva, ¿verdad? O sea, en un abrir y cerrar de ojos, así isofacto, ¿verdad? Vino un cataclismo, vino un juicio y perdieron sus cuerpos y se quedaron por ahí volando. Y según este falso apóstol, conocido como Sergio Enríquez, en base a esta doctrina, él dice que los demonios, hace una distinción entre los demonios y los ángeles caídos, y dice: los ángeles caídos son aquellos que se trajo Satanás del cielo, y los demonios que se le meten a la gente, ¿verdad?, son espíritus descarnados que andan en busca de un cuerpo al cual poseer. Y esto es algo totalmente antibíblico, es herético, que no tiene ningún fundamento bíblico, sino que procede de una herejía gnóstica, principalmente del helenismo y de la angelología griega, ¿verdad? Y bueno, así este tipo de falsos apóstoles tienen esa tarea, supuestamente ellos, de establecer nuevas doctrinas, y que lo que ellos dicen obviamente eso es la verdad, porque supuestamente ellos están inspirados por Dios. Y ahora, si alguien osa resistirse a aceptar sus nuevas revelaciones y doctrinas, los que lo hacen dentro de su movimiento son catalogados como rebeldes a la revelación que el ungido está recibiendo directamente del trono de Dios, a la visión que Dios le está dando del reino de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces puede ser que sean maldecidos. Hay un libro que se le conoce como Nuevas Formas de Gobierno, ¿verdad? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, Nuevas Formas de Gobierno Tiránico, y dentro de ese libro le recomiendo que usted, si lo puede conseguir, léalo, ¿verdad? Consígalo. A lo mejor lo consigue en formato PDF en internet. Pero habla precisamente de estas nuevas formas de gobierno, refiriéndose tanto al movimiento mesiánico como apostólico profético, como nuevas formas de gobierno manipulatorio, ¿verdad? De tácticas coercitivas y engañosas para mangonear a la gente, ¿verdad? Para enseñarle cosas heréticas, y aparte de eso, para oprimirlos. Cuando alguien se llega a rebelar o los llega a cuestionar porque le dice: oye, apóstol, pero es que esto no enseña la Biblia, esto no enseña la teología, prácticamente él y su séquito de adoradores se van a levantar en contra de él y casi lo van a tundir, ¿verdad?, a bibliazos, para decirle que está mal, que está equivocado, ¿verdad?, porque el apóstol es un ungido especial del Señor, y por lo tanto la revelación, la enseñanza que está recibiendo para impartir a la iglesia es la correcta. Pero esta gente lo único que hace, ¿verdad?, todas estas falsedades, están haciendo algo muy malo, algo antibíblico, porque la Biblia enseña, Dios en su palabra enseña, ¿verdad? La Biblia enseña que nadie puede añadir y quitar a la doctrina bíblica establecida en las Sagradas Escrituras con estas supuestas nuevas revelaciones. Por ejemplo, Proverbios 30, versículo 6 dice: no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Y mire, dentro de ese movimiento, estos hombres, tanto los famosos apóstoles modernos como profetas dentro de ese movimiento, son casi adorados como gurús, ¿verdad?
como gente muy elevada en conocimiento, en revelación, pero la gente que está afuera, los que estamos fuera, podemos, y que obviamente conoces un poco de teología, de historia, ¿verdad? De la iglesia, historia del cristianismo, conoces acerca de historia de sectas y herejías, gnósticas, helenísticas, herejías de Medio Oriente, todas esas cosas, pues sabes verdaderamente que muchas de las cosas que predican son doctrinas heréticas, ¿verdad? Y lo que esta gente está haciendo es añadiendo a la palabra de Dios. Dice también Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, dice: todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. En pocas palabras, Dios dice: ya mi palabra, ¿verdad? De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, está sellada, y nadie puede dar una nueva revelación, porque lo que ellos hacen es imponer dentro de su movimiento, dentro de sus iglesias que están bajo su cobertura, nuevas revelaciones. En alguna ocasión escuché, aparte de eso, este hombre que acabo de mencionar, Sergio Enríquez, hablaba algo así de como de la teoría de la evolución, ¿verdad? Daba a entender que la teoría de la evolución sí había sido cierta, pero metía muchas cosas equivocadas, ¿verdad? En una conferencia que dio aquí en la ciudad de Córdoba, en un Hotel Palacio, ¿verdad? Habló muchas tonterías. Yo tuve la oportunidad de ver una parte del video y lo escuchaba. Yo decía: no, este hombre verdaderamente está perdido, pero supuestamente él, como es el apóstol y el ungido del Señor, ¿verdad?, está dando nueva revelación, porque eso es lo que el Señor le ha mostrado. Y bueno, este movimiento apostólico profético también hace un énfasis en la guerra espiritual, en la herejía de la guerra espiritual. Entre ellos dicen, ¿verdad? Dicen a cada creyente, dice que aunque cada creyente tiene un rango de autoridad para echar fuera demonios, los apóstoles, supuestamente ellos, caminan y ministran en el alto más rango de autoridad espiritual, ¿verdad? Y los ángeles y los malos espíritus reconocen ese rango. Los apóstoles son comandantes espirituales de la iglesia. Los apóstoles, como generales y comandantes, tienen la habilidad de movilizar a los santos para la guerra. Y esto es algo totalmente irrisorio y antibíblico, porque la palabra de Dios, el Señor mismo dice, ¿verdad? Está en Marcos capítulo 16. Dice: y estas señales seguirán a todos los que crean. En mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Esta autoridad espiritual que el Señor le da al creyente, que le da a aquellos que se convierten a Él y son sus fieles discípulos y creyentes, no es solamente para una élite, no es solamente para una clase jerárquica eclesiástica. Esto es una autoridad, es una función que todo cristiano, ¿verdad? De hecho hay algo que se le conoce como el sacerdocio del creyente, ¿verdad? En el cual la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor Jesucristo nos rescató, a todos los que nos ha rescatado y nos ha traído a sus pies, nos ha hecho parte de una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y el Señor no hace ninguna distinción ahí entre apóstoles, profetas, evangelistas o un cristiano común y corriente, un congregante común y corriente, sino como Él dice en Marcos 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? O sea, esto es para todos, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo con el movimiento apostólico profético, la nueva reforma apostólica asegura que el orden, escucha esto, que el orden en que son mencionados los ministerios en Efesios capítulo 4, donde dice que y que el Señor estableció a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Ellos dicen que según el orden, según ese orden como está establecido ahí, implica la preeminencia de los dos primeros ministerios sobre los últimos tres, ¿verdad? Y esto les hace concluir a ellos, supuestamente en sus sesudas revelaciones, en sus sesudas conclusiones escriturales, según ellos, les hace concluir que el apóstol es el mayor y más importante de todos, porque aparece en la lista primero, ¿verdad? Bajo cuya autoridad deben funcionar el resto de los ministerios. Y no solo reducen a 5 el número de ministerios, sino que además enfatizan injustificadamente la supremacía
del ministerio apostólico y profético sobre los demás. Ahora, escuche esto. El hecho de que el ministerio apostólico y luego el profético aparezcan primero en la lista que nos da la palabra de Dios en Efesios 4:11, eso no es ningún indicativo que los dos tengan preeminencia sobre los demás. Los ministerios fueron dados por el Señor para que hubiera una interdependencia y una cooperación para la edificación de los santos de la iglesia. Esa es la verdad de las cosas. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Ahora bien, escuche, ya vamos a ir casi para el final. Es un tema un poco amplio, ¿verdad? Es bastante amplio, que obviamente en una sesión de 45 minutos, 50 minutos máximo, ¿verdad? Como es en esta noche, pues es imposible abarcar tantas cosas que se dicen dentro de esto, pero bueno, en esencia, esto es lo que piensa el Ministerio Apostólico Profético, que dicho sea de paso, no es una denominación como tal, pero sí está inmersa dentro de la denominación carismática neopentecostal, ¿verdad? Es una corriente, es un movimiento, ¿verdad? Y bueno, este movimiento apostólico profético afirma en sus doctrinas y declaraciones basadas en citas bíblicas sacadas de contexto, como Efesios 2, 18, 19 y 20. Ellos afirman que el fundamento, ¿verdad?, el cimiento, la base de la iglesia son los apóstoles y los profetas, y que sin ellos prácticamente la iglesia se encuentra en desorden, sin cabeza, sin gobiernos ni dirección, y por lo tanto la iglesia durante 2000 años ha estado, por decirlo así, vacía, ha estado dando palos de ciego, ¿verdad? Porque no habían tenido el privilegio de tener los apóstoles y profetas. Pero esto es falso, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que los apóstoles y los profetas son los que le dan base y solidez, fundamento a la iglesia. Y esto no es cierto, esto es una herejía, esto es antibíblico, porque escuche, si leemos completamente la escritura de Efesios capítulo 2, versos 19 al 20, ¿sí? Escuche lo que dice. Dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino que son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, o sea, con el pueblo de Israel. Son miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento. La palabra fundamento aquí procede del griego semelios, que significa cimiento, base o fundamento, ¿verdad? O sea, el cimiento, dice, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal, escuche, el fundamento principal de la iglesia es Cristo Jesús mismo. Esto es lo que dice la escritura completamente. Le voy a leer otra versión, la misma porción bíblica, pero en otra versión, en la traducción del lenguaje actual. Escuche lo que dice. Por eso, ante Dios ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte del pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Versículo 20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Y con esta escritura se rebate totalmente la doctrina principal del movimiento apostólico profético, que ellos profesan que el fundamento y la base y cimiento, por decirlo, la piedra angular de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Pero Dios dice en su palabra que es el Señor Jesucristo, es el fundamento principal, es la piedra angular de la iglesia, es Cristo Jesús, no son los apóstoles ni son los profetas. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, y el Señor, ¿verdad?, ha repartido dones, ha repartido oficios, ministerios dentro de la iglesia según su conocimiento, según su autoridad, según su sabiduría. No son los apóstoles, porque inclusive estos falsos apóstoles y profetas dicen que ellos tienen la capacidad de impartir dones a la gente según, si alguien en su loquera, ¿verdad?, su locura, se le ocurre decirle que el Señor me muestra que te imparta el don de profecía, que te imparta el don de sabiduría. El Señor, eso es antibíblico, porque la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que reparte los dones espirituales según su sabiduría, según su conocimiento y su voluntad. Estos señores no tienen ninguna autoridad para repartir dones. Es cierto que el apóstol Pablo, ¿verdad?, la Biblia nos dice que él oró por ejemplo, por Timoteo, y oró solamente, ¿verdad?, para que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad?, por sobre él, y para que el Espíritu Santo le diera un don, pero no sabía qué don le había dado, ¿verdad?
Pero esta gente se jacta en decir que ellos saben y deciden qué dones espirituales le van a impartir a la gente y de qué manera. Esto es una herejía, esto es algo antibíblico. Esta cita bíblica que acabamos de leer nos muestra que es el Señor Jesús el fundamento de fe y doctrina. Escuche, que es el Señor Jesucristo el fundamento de fe y doctrina sobre la cual se debe de edificar la vida espiritual y la doctrina dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo. No es como ellos lo manejan, ¿verdad? Que son los apóstoles y profetas el fundamento que sostiene la vida de la iglesia. Quien sostiene la vida de la iglesia es Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, organiza su pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, el ministerio apostólico y profético, aun con todas sus propuestas, aspiraciones y pretensiones que son sin base bíblica, son verdaderamente una herejía carismática neopentecostal más dentro de este movimiento, ¿sí? Espero que esto vaya quedando claro, porque ya voy a ir para el final. Estamos viendo que el ministerio apostólico y profético que se mueve dentro del movimiento carismático neopentecostal, ¿verdad?, dentro de la denominación carismática neopentecostal, que dicho sea de paso es una secta. Los teólogos verdaderos dicen que el movimiento carismático neopentecostal es una secta, una religión híbrida, porque salen del movimiento de la renovación carismática de la Iglesia Católica del Espíritu Santo, se salen de ahí, ¿verdad?, pero no se integran totalmente al cuerpo de Cristo, sino que se salen de ahí, se traen sus doctrinas principalmente de metafísica, dominionismo y muchas otras cosas, ¿verdad?, del movimiento de la lluvia tardía y otras cosas, ¿verdad? Y por otro lado salen de ahí, se traen eso y algunas doctrinas y agarran doctrinas evangélicas y se quedan como que a la mitad, ¿verdad?, y forman una religión híbrida. Por lo tanto, el movimiento carismático neopentecostal y los apostólicos proféticos que están dentro de eso, ni son católicos, ni son cristianos, ¿verdad?, sino son una secta verdaderamente. Dentro del mundo evangélico, no dentro del cuerpo de Cristo, dentro del mundo evangélico actual, hay denominaciones, hay movimientos, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero las denominaciones están prohibidas. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios, dice el apóstol Pablo: ¿acaso Cristo está dividido? Unos dicen yo sigo a Apolos, otro a Pedro, otro a Pablo y otros a Cristo. Dice, eso está mal, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en el mundo evangélico actual. Dentro del mundo evangélico hay denominaciones, están las iglesias reformadas o denominaciones reformadas como bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos. Está la denominación pentecostal, está la denominación carismática neopentecostal, está la denominación mesiánica, ¿verdad?, la emergente, y ahora la inclusiva, que es las iglesias cristianas gay, ¿verdad? Y hay otros movimientos. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que el sectarismo o el denominacionalismo, que es lo mismo, es una obra de la carne. Por lo tanto, no sé si usted lo sepa, pero decirse yo soy pentecostal, yo soy carismático, yo soy bautista, metodista, presbiteriano, eso es una herejía, y es atentar contra la sana doctrina de la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que el cuerpo de Cristo no debe de estar dividido. En la actualidad está dividido, sí, hay división, y obviamente también hay iglesias, o habemos, dijo el otro, habemos iglesias de sana doctrina o de doctrina libre, que no manejamos ninguna de esas cosas porque son cosas antibíblicas. Aparte de eso, cuando te pones a analizar las doctrinas particulares propias de cada movimiento, sea reformado, sea carismático, sea pentecostal, sea mesiánico, te das cuenta que sus doctrinas principales o particulares que los caracterizan como denominación son antibíblicas, o sea, son herejías. Ahora, la pregunta del millón que a lo mejor usted se está preguntando en este momento es: ¿existen verdaderamente en la actualidad los apóstoles y los profetas? Realmente le puedo decir que sí existen. Ni el ministerio apostólico ni el ministerio profético han cesado jamás, ¿verdad? El movimiento de reforma, ¿verdad?, el que surge con Lutero, Calvino, Zwingli y todos ellos, arrastraron, cuando salieron de la Iglesia Católica, arrastraron una herejía que se le conoce como cesacionismo. El cesacionismo predica, profesa, ¿verdad?, promulga que el ministerio apostólico y profético, los dones del Espíritu Santo, las sanidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo, los dones de poder, que se le conoce como de hacer don de milagros, de fe,
¿cómo se llama? Lenguas, la profecía, la revelación, ¿verdad? Verdadera, y otras cosas, ¿verdad? Que eran parte de que el ministerio de apóstol y de profeta habían cesado en la era primitiva, ¿verdad? En el primer siglo, con la culminación del canon bíblico que se terminó, ¿verdad? Entendemos que el canon bíblico fue finalizado, culminado con la escritura del libro profético, el libro profético del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que la palabra de Dios nos enseña que ni los dones ni los ministerios jamás y nunca caducaron, ¿verdad? Sino que siguen vigentes hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios dice que fueron dados para edificar a la iglesia hasta que Jesús regrese por segunda vez, para ahora sí establecer plena y verdaderamente, palpablemente el reino de Dios. Y la doctrina reformada, ¿verdad? El cesacionismo, ¿verdad? La cesación, así se le conoce, ¿verdad? Si usted va a una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, ellos no creen en los dones del Espíritu, no creen en las lenguas, no creen en la profecía, ¿verdad? No creen en el ministerio apostólico, ¿verdad? Porque ni siquiera saben qué es el ministerio apostólico en realidad. Ahorita lo vamos a definir qué es, ¿verdad? Y la doctrina reformada cesacionista ha malinterpretado la cita bíblica de 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 9, donde dice de la siguiente manera: de ahí han sacado el cesacionismo, dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, y el de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá, versículo 9, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. 10, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y de aquí ellos dicen, es que aquí lo dice, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo de la perfección, cuando llegue lo perfecto, esto, los dones, la profecía, el discernimiento, las lenguas, todo eso va a desaparecer. Y hubo hombres, como por ejemplo hay un hombre que se llamó Teodoroto, no me acuerdo de qué ciudad, ¿verdad? Y Agustín de Hipona, ¿verdad? Y otros hombres de aquel entonces conocidos como padres de la iglesia, ¿verdad? Mal llamados padres de la iglesia, porque en realidad son padres de la iglesia católica. Ellos dieron paso a la iglesia, a la formación de la iglesia católica. Ellos dijeron que en su entonces de ellos, ¿verdad? Por ahí del año 200, 300, como habían visto que habían cesado, se habían dejado de moverse más fuertemente los dones y la profecía y las lenguas, todo eso. Ellos dijeron hace, que será 1700 años, 1800 años, que todo eso había cesado en la era apostólica primitiva del primer siglo, ¿verdad? Y esto obviamente con la culminación del canon bíblico, ¿verdad? Ellos dijeron, hace 1700, 1800 años, dijeron, cuando se acabó de escribir el libro de Apocalipsis, ya no fue necesario que siguieran existiendo ni los apóstoles, ni los profetas, ni los dones espirituales del Espíritu Santo. Y de ahí ellos usaron esta cita bíblica, ¿verdad? Que ya existía, y lo malinterpretaron, porque dijeron, ya lo perfecto ha llegado, ya lo completo ya ha llegado, ya el canon bíblico se acabó de escribir, ya no es necesario ni los dones, ni la profecía, ni los apóstoles. Pero esta cita bíblica, sobre todo el versículo 9 y 10, no se refiere a eso. Al tiempo de la perfección o a lo perfecto se refiere, ¿verdad? A cuando lo perfecto de esta porción se refiere a la restauración plena y total que el Señor Jesucristo llevará a cabo en la creación al final de los tiempos, cuando Él venga por segunda vez y establezca plenamente el reino de Dios en la creación, ¿verdad? Haya una restauración espiritual en la creación, y eso será en aquel tiempo, al final de los tiempos, y eso es lo perfecto a lo cual se refiere el apóstol Pablo en el versículo 10, donde dice, cuando llegue lo perfecto, ¿verdad? Lo imperfecto desaparecerá. A eso es a lo que se refiere, no se está refiriendo a que cuando se acabara de escribir la Biblia, ¿verdad? El canon bíblico de la Biblia, que terminó con Apocalipsis, perdón por ser reiterativo, no se refiere a que en ese momento iban a dejar de ser útiles los ministerios apostólicos y proféticos y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, escuche, hasta el día de hoy, los 5 ministerios que dice Efesios capítulo 4 que el Señor estableció en la iglesia, siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿sí?
Tampoco Dios ha restablecido, por lo tanto Dios ha restablecido los dos ministerios que habían estado ausentes en la iglesia, el apostólico y el profético. Eso no es cierto tampoco, ni es bíblico, tal como lo enseñan los falsos maestros del movimiento apostólico profético. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de existir. Ahora, ¿qué es un apóstol verdaderamente? ¿Qué es un apóstol? Bueno, para empezar hay que irse un poquito al griego, ¿verdad? Para entender qué era un apóstol y qué es en la actualidad. La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que literalmente significa una persona, un delegado, específicamente un embajador, ¿verdad? Alguien que oficialmente ha sido comisionado para una obra en especial, en este caso por el Señor, ¿verdad? Con poderes, con autoridad, ¿verdad? Con cierta soberanía, por decirlo así, ¿verdad? En este caso, en el caso de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Con poderes milagrosos. Y un apóstol es un enviado, es un mensajero, es alguien que es enviado. En aquel entonces los apóstoles no solamente se le llamaba apóstolos o apóstol a un miembro de una comunidad religiosa o de la comunidad cristiana, sino a una persona que era enviado por un rey a otro país, o que era enviado por el rey dentro del mismo país con una obra específica y que le daba autoridad, ¿verdad? Y le daba pues a todos los recursos necesarios para llevar a cabo la comisión que le había establecido el rey. En el caso de la iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo comisiona a los primeros 12 apóstoles, los primeros, porque a lo largo de la historia bíblica ha habido más, ¿sí? Porque si usted lee la Biblia, algunas corrientes reformadas principalmente, o pentecostales, establecen que solamente los apóstoles son los 12. De Pedro, Juan, Andrés, ¿verdad? Natanael, etcétera, etcétera. Judas, ¿verdad? Pero dejan fuera a Matías, al que sustituyó a Judas, ¿verdad? Y la misma Biblia habla acerca del apóstol, Pablo, que Bernabé también era apóstol, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero también Timoteo era apóstol. Y también en Romanos 16:7 se menciona a Andrónico y a Junias, ¿verdad? Que eran apóstoles reconocidos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a través de este libro de los Hechos y de otras porciones, ¿verdad? Que también había maestros itinerantes y también había apóstoles. O sea, ¿qué era un apóstol en aquel entonces o qué es en realidad un apóstol? Es lo que nosotros en la actualidad conocemos como un misionero, ¿sí? El ministerio apostólico es verdaderamente el ministerio misionero, ¿verdad? ¿Qué hace un misionero? Bueno, el misionero predica el evangelio y llega a algún lugar, ¿verdad? Llegaba o llega en la actualidad, llega como misionero enviado por la iglesia, predica el evangelio, difunde el reino de los cielos, ¿verdad? Habla acerca del reino de los cielos. Con la ayuda de Dios, obviamente, confirma sus palabras con señales, milagros y prodigios, ¿verdad? Una vez que la gente empieza a creer en Jesús, se empieza a formar un grupito, empieza a establecer congregaciones cristianas. Después de que la congregación empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a capacitar a alguien que se le ve que tiene el llamado para ser obispo, para ser anciano, para ser pastor, ¿verdad? Y una vez que ya crece la congregación, entonces deja a alguien delegado ahí, o trae a alguien de fuera y lo establece ahí, o bien delega a alguien dentro de la misma congregación, ¿verdad? Sobre los ancianos y pastores. Y posteriormente el misionero, ¿verdad? Como es misionero, como es apóstol, pues se tiene que ir a otro lugar a iniciar nuevamente su labor, ¿verdad? A levantar otra obra. Dice en segunda de Corintios 12:2, dice las marcas distintivas de un apóstol o apóstolos o misionero. Dice las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Se está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice ahí, ¿verdad? El Señor me comisionó a mí también, ¿verdad? Él no era del grupo de los 12, pero era alguien al que el Señor había levantado como apóstol, ¿verdad? Y las marcas distintivas de un apóstol, de un misionero, señales, milagros y prodigios, se fueron ejercidas a través de su ministerio. Con esto la Biblia nos enseña que un verdadero misionero, un verdadero ministro, un apóstol en la actualidad, ¿existen los apóstoles en la actualidad? Sí, son los misioneros que nosotros llamamos actualmente. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y un verdadero misionero o apóstol verdadero debe a través de él se deben de manifestar, aparte de las palabras y la enseñanza, la sabiduría,
La predicación del Evangelio se debe de manifestar para respaldar sus palabras, para respaldar su evangelismo, señales, milagros y prodigios que Dios le da, ¿verdad? Pero escuche, pero Dios en su palabra jamás y nunca está emancipando al ministerio apostólico, al ministerio del apóstol o misionero, que es lo mismo, sobre los demás. No hay dato bíblico o referencia que hable la Biblia acerca que el ministerio apostólico o profético sean superior. Ahora, es cierto, escuche esto, es cierto que en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, menciona en primer lugar a los apóstoles, pero vamos a definir esto, ¿verdad? Dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 18, dice lo siguiente, dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, en primer lugar, los apóstoles. La versión tradicional dice, en primer lugar puso a los apóstoles. Dice, en segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidades, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en lenguas desconocidas, etcétera, etcétera. Escuche. A pesar de que en esta porción bíblica se menciona primero a los apóstoles, esta mención es una secuencia lógica. Escuche. ¿Por qué? Porque para que una iglesia, una comunidad cristiana se formara en aquel entonces y en la actualidad, primero era obvio que había que mandar a un apóstol, o sea, a un misionero, ¿sí? Que fuera a un lugar nuevo, a establecer un nuevo grupo de creyentes, ¿verdad? Empezar ahí a evangelizarlos, a discipularlos, para que después tanto los profetas como maestros bíblicos hicieran su labor para edificar a la nueva iglesia. O sea, no podía ser al revés. No se podía mandar un profeta o un maestro, ¿verdad? Un maestro itinerante, un maestro bíblico, sino que primero había que mandar un misionero porque esa era su función, ¿verdad? Establecer y levantar nuevos grupos de creyentes, nuevos grupos de discípulos de Jesús. No podía ser al revés. Por eso es que en esta lista están primero puestos los apóstoles. Pero eso jamás y nunca, de aquí jamás y nunca, como dicen los promotores del movimiento apostólico y profético, jamás y nunca se puede decir, en base a esta escritura, que el ministerio apostólico tiene supremacía sobre los demás, sobre los otros 4 ministerios que menciona Efesios capítulo 4, ¿verdad? Sino más bien aquí habla tanto en aquella cita bíblica como en esta, habla de una coordinación ministerial con el resto de los ministerios de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro, que a la luz de la palabra, los 5 ministerios son igualmente importantes. ¿Por qué? Porque dice que el Señor los estableció para la edificación de los santos, ¿sí? No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero en la iglesia de Jerusalén, el líder principal que fue establecido por la iglesia y que fue elegido por la iglesia, ¿sí? Fue Santiago, ¿sí? Santiago, el hermano del Señor. Y a él, bueno, no tanto a él, sino a la iglesia, los apóstoles prácticamente estaban sujetos a la iglesia. Un dato importante de esto es en Hechos capítulo 10, cuando Pablo va a la casa de Cornelio, ¿verdad? Los apóstoles modernos son prácticamente plenipotenciados, son intocables, nadie les puede decir nada, lo que ellos dicen está bien, ¿verdad? Y no tienen que rendir cuentas a nadie. Pero bíblicamente, aún el mismo apóstol Pedro, cuando se fue a meter a la casa de Cornelio en Hechos 10, que ahí lo narra, cuando él regresa a la iglesia de Jerusalén, la iglesia le pide cuentas y le dice, a ver, Pedrito, ven para acá, con que te fuiste a meter a la casa de un pagano, a ver, explícanos, ahora sí que ríndenos un informe y danos cuenta por qué lo hiciste, ¿verdad? Y yo no veo al apóstol Pablo diciendo a mí por qué me van a estar sojuzgando, ¿verdad? A mí por qué me van a estar criticando. Yo soy el apóstol del Señor y yo hago lo que el Señor me muestra y ustedes no tienen por qué estarme diciendo nada. No, yo veo ahí un Pedro, ¿verdad? Sometido, ¿verdad? A la autoridad de la iglesia, que se pone a explicarles, no, miren, tranquilos, no pasa nada, lo que pasa es que el Señor me dio una visión, estaba yo en casa de Simón el curtidor y tuve una visión así, luego el Espíritu Santo envió unos hombres a buscarme, que fuera yo que los acompañara
a la casa de un tal Cornelio y pasó esto, empecé a predicarles y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas. Esa es la imagen real y verdadera que tiene un apóstol, que ha tenido y que tiene en la actualidad, que la palabra de Dios nos muestra un hombre noble, un hombre sometido a la iglesia, ¿verdad? Que eran enviados por la iglesia, también, ¿verdad? Que algunos iban por comisión propia, ¿verdad? Del Señor a nuevos lugares, pero jamás y nunca podemos ver en las escrituras, en las sagradas escrituras, a un liderazgo jerárquico, autónomo y plenipotenciado, ¿verdad? Autoritario, como se manejan estos señores de la nueva reforma apostólica profética. Ahora, ¿existen los profetas neotestamentarios? Sí existen, y me voy rápido porque ya me pasé, de hecho, ¿verdad? Me pasé, pero bueno, necesito explicar esto, porque algunos dicen, no, es que ya no existen los profetas, eso se acabó, eso ya no puede ser, ¿verdad? O si existen, bueno, está bien, si existen. ¿Existen los profetas neotestamentarios o los profetas en la actualidad? Sí existen. Escuche, un profeta neotestamentario es un poco diferente del profeta veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento o veterotestamentario, como se le llama, como se maneja, ¿verdad? Generalmente el profeta del Antiguo Testamento solía dar una palabra que procedía directamente de la boca y del corazón de Dios para dar dirección al pueblo de Dios o para corregirlo, ¿verdad? Corregir al pueblo de Dios. El profeta del Antiguo Testamento podía vaticinar, o sea, predecir el futuro que el Señor le mostraba, y asimismo por la mano del Espíritu Santo le mostraba la condición espiritual de alguien y su futuro, como en el caso, hay un caso en Segunda de Reyes capítulo 8, el caso o el pasaje bíblico de Eliseo y Asael, un rey que es levantado, ¿verdad? En Siria. Usted puede leerlo, buscarlo ahí para que me entienda, ¿verdad? Pero el ministerio apostólico neotestamentario, en el ministerio apostólico neotestamentario es similar, ¿verdad? Porque sí puede hablar algo que Dios le muestre para el futuro, puede hablar una palabra específica para alguien, como en el caso del profeta Ágabo, o las hijas de Felipe el Evangelista, 4 hijas que eran profetizas, ¿verdad? Pero el ministerio apostólico y el don profético neotestamentario está un poco más enfocado en la predicación bíblica inspirada por Dios sobre la base de una escritura bíblica para edificar al pueblo de Dios. Le voy a leer rápidamente algunas escrituras bíblicas para que pueda usted comprender con respecto a esto. Hechos capítulo 11, verso 28 dice, uno de ellos llamado Ágabo, está hablando de un profeta que provenía de Judea, ¿verdad? Se puso de pie en una de las reuniones y predijo que por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano, y esto se cumplió durante el reinado de Claudio. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo el profeta neotestamentario también puede predecir algo que Dios le está mostrando, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 10 y 11 dice, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de palo y se ató los pies y las manos, y luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. O sea, también estaba profetizando de una manera muy parecida a lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos allí en casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos, los 7 diáconos, ¿verdad? Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. La palabra profecía aquí en el griego es la palabra profeteu, que se aplica para las siguientes funciones. Por ejemplo, proclamar un mensaje recibido de parte de Dios, ¿sí? Vaticinar algo, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios influenciado por el Espíritu Santo, una palabra específica para una situación específica. Profetizar como tal, ¿verdad? Predecir, hacer uso de discernimiento profético para dar a conocer algo, ¿verdad? Ellas, aparte de
predecir el futuro inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, eran predicadoras de la palabra de Dios. Ellas predicaban la palabra de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Y bueno, a grosso modo hasta aquí tengo que detenerme. Hay muchas cosas que quisiera compartirle, ¿verdad? Pero que desafortunadamente esta noche ya no voy a poder seguir hablando con respecto al falso ministerio apostólico profético actual que se maneja dentro del movimiento carismático neopentecostal, ¿verdad? Dentro de la denominación carismática neopentecostal. Pero a grosso modo esto es lo que tiene que ver con los profetas y apóstoles que pertenecen al falso y herético ministerio apostólico profético neopentecostal, ¿verdad? Y también ya vimos que en la actualidad existe el ministerio apostólico, sí, son los misioneros actuales. Y sí, existe el ministerio y don profético, sí, claro que sí, ¿verdad? Pero ya no está tanto, no se maneja tanto como en el Antiguo Testamento, sino está un poquito más enfocado en la predicación inspirada por el Espíritu Santo para edificar a alguien, ¿verdad? Para darle una palabra en base a una escritura. Que Dios le bendiga mucho. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Espero que le haya quedado lo más claro posible. Si usted tiene alguna duda, con toda confianza puede contactarme. Los que tienen mi WhatsApp, ¿verdad? Mi número de WhatsApp, me pueden contactar para despejarle sus dudas. Y si no tienen mi número de WhatsApp, ¿verdad? A través de Messenger, pueden mandarme un mensaje y con todo gusto le contesto las dudas que le hayan quedado, ¿verdad? Aquellas áreas grises, aquellas cosas que no haya comprendido. Le digo, hay muchísimas cosas que hablar acerca de este falso movimiento apostólico profético, pero ya no tenemos tiempo. Que Dios me los bendiga mucho. Le invito, ¿verdad? Si el Señor lo permite, le invito a ver la transmisión de la enseñanza bíblica de este próximo domingo. Este domingo que pasó desgraciadamente por X o por Y, no sé qué cosa pasó, se borró, ¿verdad? El video, pero estuvo excelente, era una preciosura. Hablamos un poco acerca del sacrificio del Señor y los beneficios que el Señor nos trajo, ¿verdad? Con su sacrificio. Pero bueno, que Dios me los bendiga mucho, que pasen una excelente y bendecida noche. Saludos Víctor, saludos Betty y saludos a todos los hermanos que aunque no me aparezcan, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una bendecida noche. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos el domingo en la transmisión. Y le invito, ¿verdad? A que si usted vive en la región de Córdoba, Córdoba Fortín, ¿verdad? Y quiere usted escuchar una palabra sana, inspirada por el Espíritu Santo y está en un ambiente de iglesia, de sana doctrina, pero espiritualmente sano, también le invitamos a nuestra congregación. Nosotros estamos en Infonavit Santa Margarita, en la ciudad de Córdoba, a un costado de la Arena Córdoba, en la calle 1, número 1, casi esquina con Avenida Beisborama. Al principio de nuestro muro, ahí está, ¿verdad? El muro de Iglesia Cristiana de la Fuente, ahí está la geolocalización. Con Google Maps puede usted llegar y visitarnos. Hacemos culto, servicio a las 11 de la mañana, iniciamos con alabanza y adoración. Y a las 12 del día aproximadamente, si el Señor lo permite, estaremos comenzando a predicar el mensaje, la enseñanza de ese día. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente noche. Saludos a todos en casa.